Estamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 19. Jesús y el matrimonio. Ese es el tema del sermón en esta tarde. Leemos versículos 5 y versículo 6, que han sido nuestros versículos de memorización en esta semana. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Quiera el Señor en esta tarde que a través de esta meditación, y según lo que vemos que el Señor Jesús expone en estos versículos en los cuales vamos a estar meditando, que lleguemos a apreciar más y a darle el correcto significado a esa institución que el Señor estableció, el matrimonio. Nosotros como gente de la Biblia queremos pensar con respecto al matrimonio según la Biblia, no según lo que enseña el mundo, sino que sea la palabra del Señor la que nos establezca qué es la verdad con respecto al matrimonio. Al inicio del pasaje, como vamos a ver, el Señor Jesús va a abordar nuevamente, como en muchos de los evangelios se nos narra, una trampa o esas tentaciones que los fariseos querían traerle a él. Y en este caso, estaban buscando una ocasión con respecto al tema del matrimonio. Pero vamos a ver que nuevamente el Señor lo que hace es ir más allá de lo que ellos creían o enseñaban acerca del matrimonio en este caso, y le va a dar una respuesta que es totalmente magistral, podríamos decirle, porque va a enseñarles a ellos lo errado que estaban con respecto al matrimonio, y lo va a ensalzar o a levantar de la manera que el Señor mismo lo había establecido desde la creación. Entonces, y podemos recordar tal vez en el Salmo 10 cuando nos habla que esa era la condición de los malos, precisamente lo que los fariseos estaban haciendo, que acechaban al Señor. Porque recordemos que toda tentación que ellos traían al Señor para poder escucharle en algún tema era para acusarle de algo, para poder juzgarlo y condenarlo, y como dice el Evangelio de Marcos, para poder destruirle. El Salmo 10, versículo 4 dice que el malo llena está su boca de engaños y fraude, y que se sienta en acecho cerca de las aldeas. Y el versículo 9 dice: acecha en oculto, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Entonces vamos a ver que la pregunta que ellos hacen no es porque quisieran entender realmente cómo el matrimonio funcionaba, sino que estaban acechándole. Había algo oculto en la intención de la pregunta que vamos a ver que ellos le hacen. Y recordemos que estos hombres, ellos decían ser fieles a la ley de Dios, pero el Señor, como vamos a ver, los va a confrontar porque ellos realmente no entendían lo que en la ley y desde el inicio estaba enseñado con respecto al matrimonio. Sí, ellos querían guardar la apariencia externa, pero con respecto a este tema estaban totalmente desviados, como con muchas otras enseñanzas. Pero a pesar de que aclamaban o se jactaban de ser fieles a la ley, lo que vemos es que la habían malinterpretado totalmente. Entonces, lo que podemos hacernos en este momento es la siguiente pregunta: ¿en nuestros días entiende realmente el hombre lo que significa este pacto? Porque como vamos a ver, los fariseos habían distorsionado la institución del matrimonio, pero lo que debemos preguntarnos hoy en día es esto: ¿cómo entiende la sociedad el matrimonio? Porque vamos a darnos cuenta que no están muy lejos de lo que los fariseos también hacían, pero lo más importante es cómo la iglesia del Señor entiende el matrimonio, porque no puede ser, como les decía, que lo entendamos según el mundo. Como señala un comentarista, el problema que se tenía con la perspectiva sagrada del matrimonio, tal y como la presentó Cristo,
es el mismo que hoy en día se presenta en nuestra sociedad. Una sociedad que es liberal y también en un cristianismo que es muy liviano. Lo que se pregunta muchas veces las personas es, ¿qué cosa buena o provechosa puedo sacar yo del matrimonio? Como les digo, lo triste es que esto ocurre dentro de las iglesias. Cuando más bien la pregunta que deberíamos hacer es, ¿cómo puede un hombre usar esta maravillosa institución en beneficio de su esposa? ¿Cómo puedo utilizar esto en beneficio de los hijos que el Señor me conceda? En beneficio de mi prójimo y más importante, en el beneficio del reino de Dios. Esta semana leíamos la biografía de una mujer que se llamaba Anna Hudson. Tal vez algunos han conocido un poco sobre ella. Quiero leerles lo que el esposo, o que eventualmente llegó a ser su esposo, le dijo al padre de ella cuando él quería pedir el permiso para poder casarse con ella. Este hombre se llamaba Adoniram Hudson, que fue un misionero a Birmania, una región en Asia. Y escuchen lo que él le dijo al padre de esta joven. Ahora tengo que preguntar si consentiría, le dice al padre, en separarse de su hija, a principios de la próxima primavera, para no volver a verla en este mundo. Quiero preguntarle si consentiría en que ella partiera a un país pagano y se sujetara a las pruebas y sufrimientos de una vida misionera. Si usted consentiría en que ella se expusiera a los peligros del océano y a la influencia fatal del clima del sur de India y a toda clase de carencias y angustias y situaciones degradantes, insultos, persecución y quizá una muerte violenta. Y le dice más, ¿puede consentir a todo esto por aquel quien dejó su hogar celestial y murió por ella? Y por las almas perdidas que perecen, porción y la gloria de Dios. ¿Puede consentir a todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hija en la gloria, con una corona de justicia iluminada por las aclamaciones de alabanza al Salvador de los paganos salvados de una condenación y perdición eterna, gracias a ella como instrumento del Señor? Eso fue lo que le propuso él, como podríamos decir, como entrada al padre de esta joven. Y esta joven se casó a los 21 años y murió a los 37 años. Y realmente, como él le señalaba que iba a ocurrir en la región donde fueron a servir al Señor, pero es donde entendemos, hermanos, y es un ejemplo. ¿Qué beneficio yo voy a obtener? No debe ser la pregunta correcta en esta institución del matrimonio, sino que como creyentes debemos pedirle al Señor, aquellos que estamos solteros y aquellos que ya están casados, cómo esto puede ser útil para el Señor, para servirle a Él, para alcanzar a los perdidos, para glorificar al Señor. Cuando lo entendemos de esa manera, entonces le vamos a dar el significado correcto. Y no van a haber circunstancias vanas que nos van a llevar o nos pueden llevar a despreciar lo que el Señor ha instituido. Entonces, ¿cuál es la institución que tenemos? ¿Cuál es la estima que tenemos sobre esa institución que Dios ha creado? Bueno, a nosotros los varones, nos debe llevar a considerar lo siguiente. Bueno, si vamos a servir al Señor en medio de esto, podemos preguntarnos o aquellos hermanos que están casados y los que lo anhelamos. Primero considerar, si usted está casado, desde que Dios le ha concedido una familia, un hogar, su esposa, ¿puede usted decir que ahora ella ha crecido más en el temor del Señor desde que está con usted? ¿Ha crecido más en el conocimiento de la palabra? Recordemos que la Escritura nos dice que si ella tiene dudas, al primero que va a ir o debe ir es a usted.
Entonces, ¿ha crecido ella en el conocimiento de la palabra? ¿Ha crecido en el uso de los medios de gracia? O más bien, tristemente puede ser lo contrario, que desde que está con usted, ella ha menguado en su vida espiritual. Tal vez está careciendo de un liderazgo bíblico. Y también los que estamos en una relación de noviazgo, los que vayan a estar. La hermana que está en la relación con nosotros deberían preguntarse, ¿veo en él alguien que realmente puede guiarme a servirle más al Señor? O más bien veo que es una persona que voy a tener que estar batallando para que ejerza su liderazgo. Aquel que más bien tengo que estar insistiéndole en que leamos la Escritura, en que oremos, en que nos congreguemos. Bueno, son todas estas preguntas válidas que debe hacerse a alguien cuando quiere entrar y entiende lo que implica el matrimonio. Entonces vamos a ver en primer lugar cuál es la pregunta que estos fariseos le hacen al Señor. El versículo del 1 al 3 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos. Y aquí está, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, hermanos, lo que vemos en primer lugar, entonces, si vemos al Señor saliendo a las regiones, ya le está saliendo de Capernaum, de Galilea, se dirige, dice, fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo que vemos es que el Señor siempre haciendo la labor que Él había recibido del Padre, sanando a los que, según su soberanía, debía hacer, pero dando una enseñanza correcta. Sabemos que el mensaje que Él vino a exponer fue el mensaje acerca del Evangelio, pero en esta pregunta que ellos les hacen, como les decía al inicio, el Señor va a exponer realmente lo que es la enseñanza correcta del matrimonio. Podríamos decir que da la apariencia de ser una pregunta bien fundamentada. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pero como les dije, hay una mala intención. Porque lo que aquí podía ocurrir, o más bien lo que ellos querían, era que al escuchar la respuesta del Señor Jesús, podían poner al pueblo en contra de Él. Ese era el problema. Ellos no lo hacían con una intención correcta, sino que era, dependiendo de lo que Él nos diga, o el pueblo se pone en contra de Él, y vamos a tener la ocasión entonces para poder juzgarle y destruirle, que era lo que querían. Entonces, cuando nosotros vamos a la ley, en Deuteronomio 24:1, nos dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, en esa frase donde dice cosa indecente, ahí es donde estaba el asunto. Porque ahí es donde habían dos posturas entonces en el pueblo de Israel, para poder entender a qué se refería cuando hablaba de alguna cosa indecente. Porque entonces, por un lado, lo que decía es que cuando hablaba de una cosa indecente, podría estar refiriéndose a alguna inmoralidad. Alguna cosa que fuera de índole impura. Debía ser entonces algo escandaloso. Eso es lo que por un lado decían. Pero por otro lado lo que afirmaban era que ahí cuando habla de que le puedo dar carta de divorcio por una cosa indecente, es que podía ser cualquier cosa entonces. Por un lado era muy, podríamos decir, muy estricto, un caso de impureza, pero por el otro más bien lo hacían muy laxo. Porque entonces decían, si ella cocina mal, entonces por eso usted le puede dar carta de divorcio. O si a usted le parece que ella ya no es tan bonita, como dice un comentarista, entonces también puede darle carta de divorcio. O un comentarista también decía, o si ella hablaba muy alto en la casa, entonces también por eso tenía derecho de darle carta de divorcio. Entonces vemos que la situación era esa, que por cualquier cosa o por una impureza sexual.
Entonces, dependiendo de la respuesta, así iba a ser la objeción que el Señor iba a encontrar. Y es que eso era lo que ellos querían agarrarle a Él. Dependiendo de su respuesta, siempre iba a quedar mal con alguna de las dos posturas. Porque si Él afirmaba que podía ser por cualquier motivo, entonces podrían decir que era un maestro que no se ajustaba a los lineamientos de la ley y que pregonaba entonces una moral muy liviana. Pero si entonces elegía la otra postura, la que era más estricta, iba a ir en contra de la mayoría, porque la mayoría del pueblo eso era lo que consideraban, que la persona podía dar carta de repudio por lo que fuera. Entonces iba a quedar mal con todos. Y aquí, hermanos, nosotros es donde vemos la sabiduría del Señor. ¿Cuál va a ser la respuesta que Él va a dar? Como siempre, los fariseos pensaban que ya lo tenían en sus manos. Como cuando le preguntaron si era correcto dar el impuesto a César, ¿no? Y pensaron que lo iban a agarrar, pero el Señor va más allá en su sabiduría infinita y, como les digo, les da una respuesta que va a cambiar totalmente el entendimiento que el pueblo tenía, porque vemos que inclusive, como hicimos la lectura, inclusive los apóstoles llegan a cuestionar entonces lo que ellos pensaban, porque decían, entonces es mejor no casarse, cuando llegan a entender lo que implica el matrimonio. Obviamente por la distorsión que ellos también estaban teniendo en su momento. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta del Señor. Entonces leemos del versículo 4 al versículo 6, dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, como les decía, ellos estaban considerando lo que decía el pasaje en la ley de Deuteronomio 24:1, como leímos. Pero lo que el Señor hace al contestarles es ir más allá de Deuteronomio. Y cuando Él les dice, no habéis leído, ¿y qué es lo que Él va a citar? Bueno, lo que también Moisés escribió desde la creación, desde lo que Dios había revelado en la creación. Va más allá de lo que entonces vemos que estaba en Deuteronomio. Va al lugar de la creación. En lugar de pensar entonces que si mi matrimonio no resulta bien, entonces por cualquier cosa me puedo separar. El Señor va a decir que no es así, porque desde el inicio ese no fue el plan del Señor. Entonces Él va a citar Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces nuevamente el Señor lo que está haciendo es cuestionando el poco conocimiento que ellos tenían de la Escritura. Porque como les decía, ellos se jactaban de ser aquellos que conocían la ley. Pero el Señor les dice, ustedes no han leído realmente lo que dice desde el inicio, lo que Dios hizo cuando creó varón y hembra. Porque ellos estaban nuevamente manipulándolo para justificar las prácticas que ellos tenían. Y cuidémonos de ser de ese tipo de personas, hermanos, que queremos justificar nuestras acciones tomando ciertos pasajes de la Escritura e ignorando, porque el Señor les dice, no habéis leído. ¿Y será que realmente no lo habían leído? ¿O querían ser ignorantes a eso? Que muchas veces el ser humano, por un corazón engañoso y pecaminoso, podemos hacer eso. Ignorar las partes de la Escritura que me señalan que yo estoy actuando mal. Y tratar de justificarme, inclusive tomando otros pasajes de la Escritura y dando apariencia de piedad. Y estarme engañando a mí mismo. Y acarreando entonces condenación por eso. Pero entonces lo que el Señor los lleva es a eso. No habéis leído. No conocen el origen del matrimonio. No saben cómo fue al principio. Y Él les dice, varón y hembra los creó. Ahí el sentido es que Él los unió. Unió a un hombre y a una mujer desde el inicio. Como vamos a ver que esa unión es para siempre, para permanecer juntos para siempre. Por eso en la ceremonia, los que hemos estado en los matrimonios, escuchamos que es hasta que la muerte
los separe. Y desde ahí el Señor ya les venía corrigiendo el entendimiento, porque ellos decían, puede ser por cualquier causa, pero Él les dice, no, desde el principio ha sido, Dios los une al hombre y a la mujer para siempre. Lo que Dios los creó, varón y hembra, y Él los une. No podían separarse, sino como entendemos nosotros, fueron hechos para complementarse. Y eso corrige mucho el entendimiento que tenían. Ella me hizo algo mal a mí, me separo. Y no, es para complementarse, que es lo que nosotros hoy también debemos entender. Aquellos que están casados, la esposa que el Señor le ha dado es para complementarlo a usted. Y asimismo al revés, a la hermana, al esposo que le ha dado, es para también complementarle. Ahora el Señor cita también Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, quiero que leamos desde el versículo 21. Dice, ahí mismo en Génesis 2, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, ahora, ¿quién está diciendo por tanto? Bueno, según lo que el Señor dijo en Mateo 19, es Dios, al el momento de la creación del hombre. Y en este caso, cuando está creando a la mujer. Por tanto, lo que Dios dice es eso. Cuando forma a la mujer de la costilla del hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces Jesús lo que les está diciendo a ellos es, o les está dando lo que es el mandato que estaba desde el inicio para el hombre. Aquel que anhela casarse debe entender que eso es lo que debe hacer. Él va a asumir el rol de ser ese protector y proveedor para la mujer. El hombre es el que vemos que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Y qué es lo que va a asumir él? Ahora la responsabilidad y el liderazgo y el cuidado de la mujer, la cual Dios le está entregando. Y esto, hermanos, nosotros lo tenemos a través de toda la Escritura, lo que Dios demanda del hombre en el liderazgo del matrimonio. Lo que vemos es, el hombre sale de la casa de su padre a buscar a su mujer. Desde ahí está el liderazgo, él va y busca aquella con la que ha decidido que se va a casar. Deja la casa de su padre, se casa con ella, la va a liderar. Y todo esto, como les digo, es lo que la Escritura enseña sobre el liderazgo masculino en el matrimonio. La va a santificar. Si el Señor les concede hijos, Él los va a disciplinar. Lo que vemos es que el hombre es activo en el matrimonio. Él debe ejercer lo que el Señor le manda en la Escritura. Entonces, todos los que deseamos casarnos, eso es lo que debemos tomar en cuenta. El liderazgo que se espera de nosotros, entendiendo que eso es con el auxilio del Señor, pero teniendo en alta estima lo que implica entonces unirme en esa relación. Y los que hoy están unidos en matrimonio, eso es lo que el Señor espera también de ustedes, hermanos. Hay una unidad, porque eso es lo que se nos habla. Ya no van a ser más dos, sino que ahora hay una unidad en ellos. Y es en todos los aspectos, una unidad física, espiritual y moral. Entonces Jesús lo que está enseñando es que el matrimonio no se puede disolver. El Señor lo hizo desde el inicio para que fuera para siempre. Y ahí es donde la iglesia debemos entender esa importancia, porque lo que los fariseos estaban haciendo, hermanos, era enfatizando la excepción que se podía dar. Porque si nosotros vemos en la palabra, el Señor no está mandando o poniendo las condiciones de cómo debía ser el divorcio. No, porque el Señor desde el inicio creó al varón y a la mujer para unirse y estar juntos para siempre. Pero los fariseos veían en la excepción, en Deuteronomio 24,
creían ellos entonces cómo Moisés mandaba a que debía ser el divorcio. Pero no es eso, porque el Señor luego más adelante les va a decir que es por la dureza de sus corazones, porque desde el inicio no fue eso lo que Él en su palabra o desde la creación establecía. Debía, y ese es el punto, nosotros debemos tenerlo en estima de que eso es para toda la vida. No son ya más dos, lo que significa es que ahora en esta relación ya no vemos por nosotros mismos, sino que ahora estamos unidos en esto. Todo lo que era mío ahora le pertenece a ella, y todo lo que era de ella según el mundo, como muchas veces es que llegan a competir entre ellos. No debe ser esto así entre creyentes, sino que ahora yo muero a mí mismo y ella muere a sí misma. El énfasis del varón va a ser: voy a morir por servirle a ella. Todos mis derechos los pierdo, pero porque ahora estoy para ella. Y ella va a decir exactamente lo mismo. Cuando eso no ocurre, hermanos, es cuando vemos los conflictos que se generan dentro de las relaciones. Y como les digo, ahí es donde los fariseos venían con la idea, entonces lo puedo disolver cuando pase algo que no me gusta. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba estableciendo, que no podía ser así. En Mateo 5, si lo leemos también en la enseñanza del Sermón del Monte, cuando también Él está hablando, en el versículo 31, dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, que leíamos en Deuteronomio. Pero aquí nuevamente el Señor dice: pero yo os digo, porque ellos estaban tergiversando, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, lo que leíamos en Mateo 19, ellos decían: por cualquier causa se puede dar. Y el Señor dice: a no ser por causa de fornicación. Ahora, pero tampoco, porque ese es el problema. Como les decía, ellos querían enfatizar la opción para disolverlo, pero el Señor no quería mostrar eso, sino que el Señor quería darle la importancia en primero entender, si eso es desde el inicio, como Dios lo creó, imagínense lo terrible que es que por un adulterio o por esa circunstancia se pueda llegar a disolver. Pero todavía el Señor va más allá, porque eso es lo que nosotros debemos ver como iglesia del Señor. Cuando el Señor hace la comparación en Efesios capítulo 5 sobre el matrimonio, y lo ve como esa relación de Cristo y la iglesia, Él dice en Efesios 5, Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y de la iglesia. Y unos versículos atrás, en el versículo 25 dice, Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí está, vea lo que Él hizo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo Cristo logró eso por su iglesia? Que lo presenta como la esposa de Él, pagando por nuestros pecados, sacrificándose por nuestros pecados y perdonando nuestras maldades. Y ahora esa relación es lo que Cristo pide ahora del hombre y lo que debe ser el reflejo del matrimonio. El Señor nos manda, y en el Sermón del Monte Él lo explica también, lo expone más adelante luego, el perdonarnos unos a otros. Y cuando lo hablamos en el matrimonio, eso es lo que el Señor espera que podamos reflejar, el perdón. Porque como les digo, cuando tenemos el entendimiento correcto de que esta relación, este pacto que estamos haciendo delante del Señor, que Él creó desde el inicio, es para que sea así hasta el final, no para que se disuelva de ninguna manera. Por causa de la dureza del corazón, Él presentó o estableció que se podía dar carta de repudio. Pero el creyente entiende, esa relación que el Señor me da es para que sea así hasta el final.
y cuando la tengo en alta estima, cuando ocurran las circunstancias adversas, porque tampoco yo quiero ser, no quiero ser realista, porque entendemos, cuando dos pecadores se unen, van a haber conflictos. Eso no lo podemos negar, van a ocurrir. Pero cuando nosotros entendemos a través de la palabra lo que el Señor demanda de esa relación, jamás va a estar la idea de que eso se llegue a disolver, de que eso se llegue a un divorcio, que esa palabra no debe estar realmente en la vida de un matrimonio cristiano, sino que entendemos, van a haber adversidades, pero aquí el Señor nos manda, vamos a dar testimonio de Él, de que esto es en alta estima, y el Señor quiere que demos testimonio al mundo de que esto se va a resolver. Van a haber conflictos, pero vamos a ir con el auxilio de la palabra del Señor. Ahora, yo sé que tal vez algunos están pensando que hay algunos casos en la Biblia donde sí se habla en algunos escenarios que se podrían dar, pero como les digo, son excepciones, porque lo general, lo que el Señor establece es que sea para siempre. Nosotros no debemos pensar nunca, si eso no funciona, nos separamos. No, porque eso era lo que los judíos y la mayoría del pueblo pensaban, se puede disolver, pero el creyente, y eso es lo que Cristo ahora estaba estableciéndoles, enseñándoles, esto es una unión para siempre. Y por eso los discípulos decían, entonces no es para cualquiera. Bueno, hermanos, desde el inicio, ¿qué dijo el Señor también? No es bueno que el hombre esté solo. Y realmente el Señor, en su gran sabiduría, sabe por qué nos ha creado de esa manera, en el cual nos permite el poder conocer a alguien para formar una familia. Y a los que hoy ya están con un matrimonio, también pueden reconocer la ayuda que ha sido para ustedes. En vez de señalar muchas veces el conflicto o los problemas que me ha generado, ¿cuántas veces usted le agradece a Dios más bien por todo lo que la persona le ha ayudado en su caminar con el Señor? Porque muchas veces lo que llegamos solamente a pensar es todo lo malo que me ha podido, más bien los problemas que se han presentado, pero no debe ser así. Más bien debo ser agradecido al Señor, porque Él sabe que ella es la persona, o Él, en el caso de las hermanas, que me va a ayudar a mí en mi proceso de santificación y en este peregrinar del Señor, en este peregrinar en el camino del Señor. Cuando lo entendemos de esa manera, entonces realmente vamos a poder apreciar y tener familias, matrimonios gozosos, porque esos deberían ser los mejores matrimonios de este mundo, de nuestra sociedad, los matrimonios cristianos, porque lo entendemos no según el mundo, sino según Cristo. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo en resumen es contestándoles que el matrimonio en primer lugar fue Dios quien lo hizo. Génesis 1:27, y lo estableció entonces como esa institución divina. Génesis 2:24. Y ahora, como les decía, que esa responsabilidad recae sobre los varones en la institución del matrimonio. Vean que también el Señor, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, señala que cuando hay conflictos ahí, realmente el Señor va a decir, aún las ofrendas que ustedes puedan traer delante de mí, nada de eso va a ser correcto por lo que está pasando en el matrimonio, por el mal entendimiento o por cómo puedan estar descuidando. En Malaquías 3:13 y al versículo 16 dice, en el versículo 1 de Malaquías 3 dice que es a los sacerdotes que les habla, y en el versículo 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová. Y escuche de qué, de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda de los sacerdotes, como le decía, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando un comentarista al tratar este pasaje
y como leemos en el versículo 13 que dice, llenar el altar con lágrimas de llanto y de clamor. Obviamente no eran los sacerdotes los que estaban llorando y trayendo el clamor al Señor, porque Dios dice, ya no voy a recibir sus ofrendas por causa de lo que está ocurriendo. Sus mujeres que están viendo la deslealtad de ustedes, están sufriendo por causa de eso, porque ustedes quieren no permanecer fieles al pacto que hicieron con la mujer de tu pacto, dice. Y eso, hermanos, en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, versículos 3 y 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, y él dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y para qué? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el antiguo pacto el Señor decía, todo lo que ustedes traigan delante de mí por la deslealtad que ustedes están cometiendo, no lo voy a recibir. Y Pedro también está enfatizando, podríamos decir el mismo principio, al ser descuidados con aquellas que son coherederas con ustedes, esas oraciones que ustedes traen de mí están teniendo un estorbo. ¿A qué somos llamados entonces si no estamos poniendo en alta estima el matrimonio? A arrepentirnos. Pedir perdón al Señor cuando no se ha estimado esa institución sagrada que vemos en la Escritura. Sabemos que el que confiesa el pecado y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que se espera de la iglesia. Sí, podemos estar en ese momento fallando, pero en el Señor hay perdón. Debemos ir a Él y rogar entonces a Él para que sí nos conceda, y les conceda, hermanos, tener matrimonios entonces que sí, en los cuales ustedes sean leales y que puedan andar sabiamente. Ahora, eso tampoco exonera a las mujeres, también debemos decirlo, porque en Proverbios 2:17, hablando, dice, a la mujer extraña dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida pacto de su Dios. Entonces veamos que tanto en Malaquías como en Proverbios, ¿de qué nos habla? De un pacto, hermanos. Y el Señor dice en Malaquías que ha atestiguado en ese pacto. Cuando los hombres entendemos también eso, que es Dios quien instituyó el matrimonio y que delante de Él es que hacemos ese pacto, también el temor del Señor va a estar en nosotros para no quebrantar ese pacto. Ser fieles el uno al otro hasta el final. Y eso trae gloria al Señor, hermanos. ¿Cuál es el fin de nosotros? Sino gozar del Señor y glorificarle a Él para siempre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el matrimonio, siendo leales, fieles. Como les digo, no estoy diciendo que no van a haber problemas, pero cuando los haya, siendo leal y fiel. Al serlo al Señor, le voy a ser fiel a ella. Y ella le va a ser fiel a Él. Y esto traerá gloria y honra al Señor. Los dos deben hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse fieles y unidos. Ambos. Constantemente, entonces, esto va a involucrar, ¿sí? Si hay situaciones en las cuales he pecado, arrepentimiento, oración y perdón. Porque eso es lo que Cristo hizo por la iglesia. Nos ha perdonado. Refleja entonces la relación de Cristo con su iglesia. Nos ama, nos cuida, nos santifica y nos protege. Eso debe entonces ser la motivación para nosotros, hermanos. En conclusión, los que están hoy con familias, bueno, hermanos, quiere el Señor que sigan creciendo en el gozo de tener esa unión conforme la palabra. Sabemos, como hemos estado orando semanas atrás, que se están presentando ataques del enemigo a los matrimonios de la iglesia. Cuando queremos caminar conforme al Señor, van a venir esos obstáculos. Pero hay que ser sabios y discernirlo y dar la pelea y la batalla. Y no dar lugar al enemigo. Y que se siga reflejando el amor de Cristo. Pero entonces también, a aquellos que hoy no han acudido a Cristo, como les mencionaba hace unos minutos, el Señor ha purificado su iglesia a través de su sacrificio. Ya no hay ningún pecado, nada que pueda separar. Esa unión es eterna, para siempre.
El llamado que le hago es que si usted no ha acudido a Cristo, usted no estará eternamente con Él, sino que será de sus enemigos que Él condenará. Pero si acude a Cristo, entonces más bien también estará, como dice Apocalipsis, en las bodas, la celebración, el día en que estaremos con nuestro esposo para siempre, por la eternidad con Él. Leamos nuevamente el pasaje para concluir. Mateo 19, versículos 5 y 6. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, solo tú eres digno de ser reverenciado y temido y obedecido. Tu palabra, ella es la verdad y es una lámpara que nos guía. Oh Señor, yo te ruego que ayudes a las familias en medio nuestro para que puedan reflejar el Evangelio de Cristo. Y aquellos que anhelamos también formar una familia para tu gloria, que podamos a través del consejo de la Escritura entender lo que implica. Y danos el auxilio de tu Espíritu Santo para poder honrarte en el momento en que tú así nos lo concedas. Oh Señor, bendice a la iglesia en esta semana que iniciamos. Ayúdanos a meditar en todo lo que en este día hemos leído y escuchado de tu palabra. Y concédenos con gozo la próxima semana estar aquí para adorarte a ti. En el nombre de Cristo oramos a ti, Señor. Amén y amén.